Las teorías de conspiración son un tema muy popular en Internet, aunque muchas personas creen que quienes formulan estas teorías están delirando o están locos. A lo largo de la historia, ciertas personas han decidido hablar sobre una creencia que tenían solo para ser ridiculizadas por quienes los rodeaban. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se demuestra que tenían razón años después, y finalmente sus creencias quedan justificadas. Número 10. Se dice que Duško Popov, un abogado y empresario serbio y doble agente que trabajó con el MI6, el servicio de inteligencia británico durante la Segunda Guerra Mundial, fue la inspiración para el famoso agente secreto ficticio James Bond o 007. Aunque se ha sugerido que muchos otros agentes secretos fueron la verdadera inspiración para ese personaje, Popov es el candidato más probable, ya que era amigo de Sir Ian Fleming, el autor de las novelas originales de James Bond, y a menudo se les podía ver apostando juntos. Popov nació en lo que entonces se llamaba el Reino de Serbia en 1912. Sus padres eran muy acomodados, así que tuvo una infancia cómoda durante la cual solía acompañarlos en viajes en yate mientras era atendido por sus sirvientes. Finalmente fue enviado a Europa, donde continuó su educación y durante un tiempo asistió a una escuela preparatoria en Surrey, Inglaterra. Allí lo sorprendieron fumando en la escuela y como castigo le dieron castigo corporal, lo cual no era inusual en esa época. Luego se metió en problemas de nuevo cuando no se presentó al castigo que le habían impuesto. Y cuando el mismo maestro intentó darle castigo corporal de nuevo, él le quitó la vara de la mano y lo rompió en 2 pedazos. Por lo tanto, Popov no tuvo más opción que terminar sus estudios en París, Francia. Después de esto, obtuvo un título en Derecho y se mudó a Alemania. Y ahí conoció a Johann Geffen y se hicieron amigos cercanos. Pronto descubrieron que ambos albergaban un odio hacia el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y cuando repetidamente discutía con estudiantes que pertenecían a ese partido, la policía secreta alemana se dio cuenta. Después de graduarse, fue arrestado cuando estaba a punto de abordar un vuelo a París en 1937. Él tenía la intención de celebrar su graduación en París, pero la Gestapo tenía otros planes. Jepson se enteró de esto y llamó al padre de Popov. Junto con el gobierno yugoslavo, logró que su hijo fuera liberado 8 días después. Jepson volvió a contactar a Popov en 1940 para informarle que logró evitar pelear en el frente uniéndose al servicio de inteligencia militar alemán y quería que Popov se uniera a él a pesar de su odio mutuo por las acciones del partido. Popov se negó y decidió contactar al servicio secreto británico en su lugar, y juntos idearon un plan ingenioso. Le dijeron que aceptara la oferta de Jepson y que informara sobre cualquier información de inteligencia que pudiera reunir. Efectivamente, se convirtió en un agente doble y durante 12 meses informaría a los británicos como lo prometió. También se aseguró de proporcionar información falsa a los alemanes mientras lo hacía, y los alemanes, sin sospechar nada, lo colmaron de dinero y comodidades, ya que lo consideraban un recurso valioso. Le pidieron que estableciera una red de espionaje en Estados Unidos, ya que los alemanes querían información sobre las actividades que se llevaban a cabo en la base naval de Pearl Harbor. Inmediatamente envió esta información al entonces director del FBI, J. Edgar Hoover. Pero Hoover había desarrollado una antipatía por Popov, así que decidió ignorar el informe. No aprobaba la forma en que Popov vivía su vida y, según muchas fuentes, sus personalidades chocaban. Tampoco creía que Popov tuviera lo necesario para ser un agente doble efectivo, pero pronto se demostró que estaba equivocado cuando Pearl Harbor fue atacado. Se ha dicho con insistencia que alguien en las filas alemanas se enteró del ataque planeado por el ejército japonés y que si Hoover hubiera actuado sobre la información que Popov le transmitió, podría haberse evitado el ataque por completo. Pero en vez de eso, dejó que sus prejuicios lo dominaran y el ataque se llevó a cabo tal como estaba planeado. Número 9. Pocos de nosotros necesitamos que nos presenten a Lance Armstrong, pero para los no iniciados, él es el famoso ciclista que ganó la famosa carrera del Tour de Francia 7 veces consecutivas entre 1999 y 2005. También ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos del 2000 y ganó muchas otras carreras a lo largo de su larga carrera. Todo esto perdería sentido en octubre de 2012, cuando fue declarado culpable de usar sustancias para mejorar el rendimiento, y le quitaron todos los títulos y medallas que había obtenido fraudulentamente desde agosto de 1998 en adelante.
Mientras logró engañar a la mayoría del mundo negando repetidamente que usaba esas sustancias, un hombre sabía que Armstrong no estaba diciendo la verdad y fue ridiculizado repetidamente por hablar en su contra. El también ciclista Greg LeMond fue el primero en hablar en contra de Armstrong en 2001, cuando empezó a preocuparse por la relación que tenía con un médico italiano llamado Michel Ferrari. Sus comentarios fueron considerados inaceptables y LeMond fue confrontado por Trek Bicycle Corporation, la empresa que patrocinaba tanto a él como a Armstrong, y le dijeron que se disculpara, cosa que no tuvo más remedio que hacer. Sin embargo, esto hizo poco para cambiar su opinión sobre Armstrong, y en 2004 reiteró su sospecha de que era un tramposo al declarar durante una entrevista de prensa que en el ciclismo no hay milagros, solo explicaciones. Se había vuelto cada vez más evidente que LeMond tenía muy poca paciencia con Armstrong y que estaba aún más convencido de que él estaba usando sustancias prohibidas para obtener ventajas sobre ciclistas más talentosos, a quienes probablemente no habría podido vencer de otra manera. Le decían repetidamente que Armstrong había dado negativo en las pruebas para estas sustancias, pero él recordaba a todos que varios otros ciclistas también habían dado negativo, solo para admitir después que sí las habían usado. LeMond afirmó que creía que Armstrong estaba destruyendo el deporte del ciclismo y que haría cualquier cosa para evitar que se revelara su secreto. Pero agregó que estaba seguro de que la verdad eventualmente prevalecería y que se demostraría que sus detractores estaban equivocados. Mientras tanto, Armstrong seguía compitiendo, lo que significaba que seguía ganando. Sin embargo, en 2012, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos finalmente empezó a tomar en serio las acusaciones de LeMond y lanzaron una investigación sobre Armstrong que más tarde describieron como el programa de investigación más sofisticado, personalizado y exitoso que el deporte había visto jamás. Las cuentas bancarias de Armstrong fueron examinadas, sus cuentas de correo electrónico fueron revisadas y se recopilaron declaraciones de testigos de otros ciclistas como Tyler Hamilton y Floyd Landis. Varios testigos atestiguaron el uso de varias sustancias por parte de Armstrong y Armstrong decidió no impugnar los cargos en su contra. Finalmente se demostró que LeMond tenía razón y a Armstrong le quitaron todos sus logros anteriores. Número 8. El desastre del transbordador Challenger, que ocurrió el 28 de enero de 1986, será recordado para siempre como uno de los eventos más trágicos en la historia de la NASA y de los vuelos espaciales en general. Lo que lo hace aún más triste es el hecho de que el desastre pudo haberse evitado por completo si se hubieran tomado en serio las preocupaciones de un hombre, Alan McDonald, pero sus superiores lo ignoraron intencionalmente. El lanzamiento del transbordador formaba parte de una misión en la que se lanzaría un segundo satélite de rastreo y retransmisión de datos, y otro satélite más pequeño llamado la nave espacial Spartan Halley debía ser liberado por la tripulación del transbordador. El satélite habría observado el cometa Halley durante 2 días completos antes de ser recuperado, mientras el cometa hacía su acercamiento al Sol. Mientras la tripulación estaba en el espacio, una maestra llamada Christina McAuliffe habría presentado 2 lecciones desde el transbordador, en lo que habría sido la primera vez en el mundo. Después de esto, ella habría emprendido una gira por Estados Unidos durante 9 meses, durante la cual habría dado conferencias a los estudiantes. Los otros miembros de la tripulación que abordaron el transbordador ese día fueron Francis Scobie, Michael Smith, Ellison Onizuka, Judith Resnick, Ronald McNair y Gregory Jarvis. El mundo esperaba con gran expectación mientras se acercaba la fecha de lanzamiento, pero la misión tuvo que retrasarse varios días cuando una misión anterior tardó en regresar a tierra firme. Se fijó una nueva fecha de lanzamiento, pero la noche anterior, el clima frío llegó a Florida y a la mañana siguiente se descubrió que la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy estaba cubierta de hielo. Esto fue un contratiempo para todos los involucrados, incluido McDonald, quien había sido puesto a cargo de dirigir un paquete de cohetes propulsores que se usaba en el transbordador. En otras palabras, él era directamente responsable de los 2 cohetes que levantarían el transbordador desde la plataforma de lanzamiento. Él estuvo presente esa mañana, ya que también tenía la tarea de dar la aprobación si todo su equipo funcionaba correctamente. Para hacer esto, tendría que firmar un formulario, pero cuando llegó el momento del lanzamiento, se negó a firmarlo, diciendo que tenía preocupaciones sobre las bajas temperaturas en el área y el efecto que eso tendría en el lanzamiento.
Él expresó estas preocupaciones a sus superiores, diciendo que las juntas del cohete propulsor probablemente habrían sido afectadas negativamente por el frío, que el hielo en la plataforma de lanzamiento y en el transbordador estaba presentando un problema, ya que podría dañar las losetas térmicas del transbordador durante el lanzamiento. Y se habían pronosticado mares agitados en el sitio donde se suponía que se recuperarían los propulsores. Además, es probable que las juntas tóricas que se usaban en las uniones de los cohetes propulsores se hubieran endurecido debido al frío y existía la posibilidad de que el combustible utilizado en los cohetes se filtrara, ya que los anillos habrían perdido gran parte de su elasticidad. A pesar de que McDonald se negó a firmar los documentos de autorización y de que sus preocupaciones fueron presentadas a los funcionarios de la NASA, fue ignorado y el lanzamiento fue aprobado por sus superiores. El transbordador despegó a las 11:38 am. El 28 de enero y solo 73 segundos después ocurrió la tragedia cuando el transbordador explotó en el aire. Más tarde se determinó que las juntas tóricas realmente habían fallado. Número 7. Si un amigo o un familiar te dijera que cree que está siendo vigilado y seguido por el FBI, probablemente te preocuparías seriamente por su salud mental, como fue el caso del famoso autor Ernesto Hemingway. Se le recuerda mejor por ser el autor de los libros El viejo y el mar, Fiesta, Por quién doblan las campanas y Adiós a las armas. También luchó en la Primera Guerra Mundial, y después de esto, su familia empezó a preocuparse por su bienestar mental. Comenzó después de que Hemingway resultó herido durante la guerra y al regresar empezó a tener miedo a la oscuridad. En muchas ocasiones, su hermana tenía que quedarse despierta con él en su cuarto hasta que se quedaba dormido. Explicó que fue herido durante un ataque que ocurrió por la noche y que en un momento estuvo seguro de que iba a perder la vida porque podía sentir su alma saliendo de su cuerpo. Luego se convenció de que si volvía a quedarse en completa oscuridad, su alma se iría y no regresaría como lo hizo esa noche. Las preocupaciones por su bienestar mental solo se agravaron por el hecho de que muchos miembros de la familia Hemingway habían sufrido de depresión y otros problemas de salud mental en el pasado, además de que él era propenso a fuertes episodios de consumo excesivo de alcohol y peleas. Era conocido por ridiculizar a otros escritores, a quienes consideraba inferiores, y según muchos relatos, su personalidad exagerada no era más que un acto para ocultar sus inseguridades y miedos. En 1954, él y su esposa Mary vivieron una experiencia angustiante cuando sobrevivieron no a uno, sino a 2 accidentes de avión consecutivos. Habían estado volando sobre el Congo belga cuando el avión chocó contra un poste de luz y se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia. Él y Mary resultaron heridos, pero pasaron la noche en la naturaleza, después de lo cual alquilaron un bote hacia Butiaba, y ahí tuvieron la suerte de encontrarse con un piloto que los había estado buscando, y les aseguró a la pareja que los llevaría de regreso a un lugar seguro. Pero no se había dado cuenta de que la pista de aterrizaje estaba desnivelada, y antes de que el avión pudiera despegar, estalló en llamas. Mary y el piloto lograron salir por una ventana rota, pero Hemingway tuvo que derribar la puerta con la cabeza para ponerse a salvo. Después se descubrió que sus heridas eran mucho peores de lo que se pensaba al principio, y los historiadores creen que esto afectó aún más negativamente su salud mental. Por eso, empezó a decirles a sus amigos y familiares que creía que el FBI lo estaba siguiendo en los años 50 y 60, pero ellos descartaron sus preocupaciones, pensando que se debían a sus problemas de salud mental o al alcoholismo. Él afirmó que le habían intervenido el teléfono, que su auto tenía dispositivos de escucha y que la agencia había estado auditando sus cuentas bancarias. Como resultado, tuvo que someterse a terapia de choque, pero esto solo provocó un mayor deterioro en su salud física y mental. Solo décadas después saldría a la luz la verdad. Documentos publicados por el FBI mostraron que su director, J. Edgar Hoover, había ordenado que Hemingway fuera puesto bajo vigilancia, ya que se suponía que era simpatizante del comunismo y aliado de Cuba. Por lo tanto, se le consideraba un riesgo para la seguridad nacional. Y la mayoría de los historiadores creen que esta vigilancia constante, que comenzó en los años 40, contribuyó en gran medida a su deterioro de salud mental. Número 6. Antes de 1890, el proceso de pasteurización de la leche aún no se había introducido en Estados Unidos, y muchas personas que consumían productos lácteos crudos se enfermaban de fiebre ondulante, y algunas nunca se recuperaban.
Todo esto cambiaría después de que una mujer llamada Alice Catherine Evans demostró que la pasteurización reducía el número de estos casos. Pero enfrentó muchas burlas antes de que aceptaran su teoría, principalmente porque era mujer. Antes de entrar al mundo de la ciencia, Alice trabajó como maestra, que era uno de los pocos trabajos que las mujeres podían conseguir en ese entonces. Sin embargo, rápidamente perdió el interés por esa profesión, ya que la encontraba demasiado tediosa. Así que decidió ingresar al programa agrícola de la Universidad de Cornell. Fue entonces cuando nació su amor por la ciencia. Y como podía estudiar en la universidad gratis, se dedicó de lleno a la investigación. Después de esto, asistió a la Universidad de Wisconsin, tras lo cual comenzó a trabajar en el Departamento de Agricultura, específicamente en la División de Productos Lácteos. También sabía que los principales investigadores en el campo de la microbiología solo hablaban alemán, así que empezó a aprender ese idioma en su tiempo libre. Se mantuvo diligente en sus estudios e investigaciones, y en 1917 finalmente logró un gran avance. Descubrió que la causa de la fiebre ondulante era un organismo simple que provenía del consumo de leche cruda y no pasteurizada, lo que podía causar fácilmente que la enfermedad se transmitiera a los humanos si esa vaca en particular ya estaba infectada. Al año siguiente, escribió un artículo y debió de estar muy emocionada de contarle al mundo sobre su descubrimiento y orgullosa de que haría una diferencia en la vida de los demás. Pero la recepción a su artículo fue fría, por decirlo menos. Primero, se sugirió que ella había estado trabajando en esta investigación con los fabricantes que producían equipos de pasteurización o que ellos solo buscaban ganar dinero respaldando las afirmaciones de Alicia. Los granjeros sabían que cuando el público se enterara de que la leche tenía que ser apta para el consumo antes de poder beberla, ellos tendrían costos adicionales, así que estaban totalmente en contra de la idea. El hecho de que fuera mujer tampoco le ayudó en nada. Los científicos varones que aborrecían la idea de que una mujer hiciera un descubrimiento tan importante argumentaban que, si los hallazgos de Alicia eran correctos, un hombre lo habría pensado primero y señalaban que ella nunca obtuvo su doctorado. Alicia contrajo fiebre ondulante en 1922 y lucharía contra la enfermedad durante casi 2 décadas. Fue hasta finales de los años 20 cuando las autoridades finalmente cedieron y admitieron que la fiebre ondulante era un problema generalizado. Y en los años 30, la pasteurización finalmente se volvió obligatoria. Número 5. Imagina que un día te encuentras con el fósil de un dinosaurio antiguo mientras pasas un rato en la playa, solo para que la comunidad científica niegue que tal descubrimiento haya ocurrido. Eso es exactamente lo que le pasó a Mary Anning cuando solo tenía 12 años. Mary no tuvo el mejor comienzo en su vida, nació en una familia pobre. Y como nació en el siglo XIX, el hecho de ser mujer significaba que los hombres en su vida nunca la tomaban muy en serio. En ese tiempo, ninguna mujer, sin importar qué tan sana o educada fuera, tenía permitido votar o siquiera poseer tierras. Sin embargo, ella aprovechó al máximo sus circunstancias y con el tiempo haría un descubrimiento con el que la mayoría de los paleontólogos solo podían soñar. En 1811, Mary había cumplido 12 años y un día, ella y su hermano caminaban por una playa en Dorset, Inglaterra, cuando notó algo extraño en la arena. Empezó a excavar y, para su sorpresa, se dio cuenta de que había descubierto un fósil de algún tipo. Ella sabía que esto era un fósil porque había ayudado a su padre a vender algunos fósiles que él había recolectado, pero él había fallecido un año antes y nunca se enteraría de su descubrimiento. Ella y su hermano finalmente desenterraron un fósil completo y se descubrió que era un ictiosaurio de 16 pies, aunque el género era desconocido en ese momento. Para ese entonces, su amor por encontrar fósiles ya estaba bien arraigado, y ella continuó buscando en todos los lugares posibles estos hallazgos raros. En 1912, ella hizo lo que probablemente fue su descubrimiento más extraño y destacado cuando desenterró un fósil completo de plesiosaurio, pero de inmediato fue objeto de burlas. Cuando presentó el fósil, los científicos encontraron a la criatura tan extraña que acusaron a Mary de intentar hacer pasar una falsificación por auténtica, pero finalmente se vieron obligados a admitir que estaban equivocados. Luego, descubrió el primer fósil de pterosaurio que se encontró en el Reino Unido y fue reconocida como la descubridora del mamífero volador más grande conocido por la ciencia.
Aunque María tuvo muy pocas oportunidades para ampliar su limitada educación, logró estudiar algo de anatomía y geología, lo que le dio una mejor comprensión de los animales que había estado encontrando en el suelo. Sus descubrimientos se debatían con frecuencia por la comunidad científica, ya que la idea de que una especie pudiera extinguirse era muy nueva y todavía era motivo de debate en ese momento. Ella había elegido un tipo de ciencia muy nuevo, la paleontología, como su pasión. Pero debido a que eran ciencias relativamente nuevas, ella pudo hacer algunos descubrimientos notables que cambiaron la forma en que vemos la historia de nuestro planeta. Ella pudo vender el primer fósil de ictiosaurio que encontró por 23 libras y con el tiempo fue vendido al Museo Nacional de Historia, donde todavía está en exhibición hasta el día de hoy. Su fósil de plesiosaurio todavía es utilizado por los científicos como referencia al estudiar fósiles similares y no hay duda de que el trabajo de Mary tuvo un efecto profundo en la paleontología. Número 4. En tiempos modernos, el descubrimiento de un nuevo elemento, la cura para una enfermedad o cualquier otro avance científico se considera un triunfo, pero esto no siempre fue así. Algunos científicos fueron ridiculizados por sus sugerencias y William Harvey, quien eventualmente sería nombrado médico de Carlos Pliny, no fue la excepción. Harvey nació en Kent, Inglaterra, en 1578 y fue uno de 10 hermanos. Su padre era un agricultor que logró pagar la educación de Harvey en la King's School en Canterbury, de donde se graduó en 1593. Continuó sus estudios de medicina y artes en Cambridge, y después de graduarse en 1599, se mudó a la Universidad de Padua en Italia, donde amplió sus conocimientos médicos. Poco después de esto, comenzó a trabajar con el anatomista Jerónimo Fabricio, quien tuvo un impacto profundo en su carrera. Y se ha sugerido que también estudió con el filósofo italiano Cesare Cremonini. Después de graduarse de Padua, regresó a Inglaterra, donde comenzó su carrera como médico, y luego conoció a su esposa Isabel Brown, quien era hija del médico del rey Jacobo I, y según todos los relatos, tuvieron un matrimonio feliz. Se convirtió en miembro del Real Colegio de Médicos en 1607, y gracias a su trabajo con Jerónimo Fabricius, quien había descubierto que las venas en el cuerpo humano contenían válvulas anatómicas, ideó la teoría de que la sangre fluía en una sola dirección en el ser humano y que tenía que regresar al corazón. Por primera vez, la comunidad científica comenzó a debatir la existencia del sistema circulatorio en el cuerpo humano. Pero no todos creían que existía, por extraño que parezca. En 1628 publicó De Motu Cordis, que se traduce como Sobre el movimiento del corazón, en el que demostró que la sangre fluye por el cuerpo en un circuito cerrado y que es bombeada por el corazón a través del cuerpo. Esto fue visto como un gran avance o como un completo disparate, dependiendo de las creencias de los diferentes científicos de la época. Hasta ese momento, se creía que la sangre fluía directamente hacia los tejidos en el cuerpo humano y que ahí era esencialmente consumida. Por lo tanto, necesitaba ser repuesta regularmente. Para hacer esto, se creía que el corazón extraía sangre de los músculos cuando se contraían, y muchos científicos de la época se negaban a creer que esto fuera así, a pesar de que toda la investigación de Harvey demostraba que él tenía razón. No podían comprender el concepto de que el corazón no solo absorbía sangre hacia sí mismo, sino que también la enviaba al cuerpo a través de las venas. Argumentaban que Harvey era un excéntrico y que sus ideas eran simples locuras en lugar de verdaderos descubrimientos científicos. Además, se negaban a aceptar la idea de que la misma sangre circulaba por el cuerpo en un ciclo continuo, ya que creían que tenía que ser reemplazada con el tiempo. Aunque no sabían cómo se hacía esto, sus hallazgos solo serían aceptados como hechos 4 décadas después de que publicara sus trabajos. Y cuando los capilares se vieron a través de un microscopio por primera vez, ya no pudieron dudar de eso. De hecho, él hizo un descubrimiento extraordinario que cambió para siempre la forma en que vemos el cuerpo humano. Número 3. La mayoría de nosotros conocemos al menos a una persona que ha sido diagnosticada con algún tipo de cáncer, pero la mayoría de la gente no sabe que, si no fuera por el trabajo de un hombre, William Coley, a los científicos les habría tomado mucho más tiempo darse cuenta de que se podía tratar hasta cierto punto. Cabe señalar que en el año 1559 a.C., el médico y arquitecto egipcio llamado Imhotep se dio cuenta de que un tumor canceroso podía cubrirse con una cataplasma que causaría una infección. Luego se podía cortar el tumor y, por lo tanto, sin saberlo, él introdujo al mundo el concepto de inmunoterapia.
En 1890, Coley encontró los registros médicos de un paciente al que se le había diagnosticado cáncer y al que solo le habían dado poco tiempo de vida. La enfermedad se había apoderado de su cuerpo y al poco tiempo empezó a sufrir una infección que normalmente habría sellado su destino. Pero para sorpresa de todos, la infección finalmente empezó a desaparecer. Y cuando desapareció por completo, se descubrió que su cáncer había sido curado. Coley se dio cuenta de que la infección fue responsable de la recuperación del paciente y que la inmunoterapia era muy real. Él ya había perdido a varios pacientes por la enfermedad, incluyendo a una mujer que había estado sufriendo de osteosarcoma en una de sus manos. Hizo todo lo que pudo para ayudarla, pero finalmente tuvo que amputarle el brazo justo debajo del codo. A pesar de esto, ella falleció aproximadamente un mes después. La pérdida de su paciente lo dejó devastado y se decidió a encontrar una cura. Luego trató a un hombre que tenía un sarcoma canceroso en el cuello, inyectando el germen de Streptococcus en el tumor, lo que provocó una infección masiva. El hombre casi perdió la vida, pero cuando se recuperó de la infección, su cáncer había desaparecido. Su teoría se vio reforzada por el hecho de que los pacientes con cáncer que desarrollaban infecciones después de la cirugía parecían recuperarse mucho más rápido y con mayor frecuencia que aquellos que no las tenían. Y continuó tratando a sus pacientes con bacterias. Aunque algunos de sus pacientes no sobrevivieron, muchos sí lo hicieron. Ideó una vacuna llamada Toxinas de Coley, que luego fue distribuida por Parke Davis & Company, pero no todos estaban convencidos de que Coley tuviera razón. Se negaron a creer que las células cancerosas pudieran tratarse con bacterias y afirmaron que él estaba haciendo más daño que bien a sus pacientes. Desafortunadamente, no ayudó a su causa al declarar su creencia de que el cáncer es causado por patógenos como bacterias o virus. Pero más tarde se descubrió que algunos cánceres, como el cáncer cervical, el carcinoma nasofaríngeo y la leucemia de células T, en realidad eran causados por diferentes virus. Pero para cuando se hizo este descubrimiento, Coley ya había fallecido. También se descubrió que algunas bacterias, como Helicobacter pylori, causaban cánceres, incluyendo el cáncer de estómago, y que algunos parásitos eran responsables del cáncer de vejiga, por ejemplo. Incluso en el momento de su fallecimiento, la idea de tratar el cáncer con inmunizaciones se veía como pura ficción. Pero su hija encontró su investigación, la cual mostraba que Coley había tratado a miles de pacientes y que hasta 500 de ellos habían tenido recuperaciones casi completas. Ella se convirtió en la fundadora del Instituto de Investigación del Cáncer y hoy en día el instituto sigue siendo el líder mundial en financiamiento para la investigación en inmunología del cáncer. Número 2. Algunos descubrimientos se consideran tan extravagantes que incluso el propio científico que los hizo termina cuestionando sus propios hallazgos. Esto es lo que le sucedió a Cecilia Payne-Gaposchkin, quien decidió entrar en un campo de estudio que estaba completamente dominado por hombres a principios del siglo XX. Cecilia nació en Buckinghamshire, Inglaterra, en 1900. Su familia se mudó a Londres cuando ella tenía 12 años, mucho después de que su padre falleciera, dejando a su madre a cargo de la familia. Al principio, asistió al Colegio Santa María en Paddington, pero como era mujer, no le permitieron estudiar ciencias ni matemáticas. Luego decidió asistir a la Escuela de Niñas San Pablo, donde siguió una carrera en ciencias, a pesar de que le dijeron que estudiara música en su lugar. Finalmente ganó una beca en el Colegio Newnham de la Universidad de Cambridge, y ahí comenzó a estudiar química y física. Parecía que ese era el camino que tomaría su vida. Pero después de escuchar una conferencia de Arthur Eddington, en la que relató su expedición al Golfo de Guinea, donde logró fotografiar estrellas cerca de un eclipse solar, ella se interesó en la astronomía. Más tarde, ella diría que la conferencia tuvo un impacto enorme en ella y sintió como si su propio ser hubiera sido transformado. Ella continuó y terminó sus estudios en el Colegio Newnham, pero no pudo recibir un título porque era mujer. Luego se mudó a Estados Unidos, donde estudió en el observatorio de Harvard College. Harlow Shapley la animó a redactar una tesis doctoral sobre astronomía, lo cual hizo después. La tituló Atmósferas estelares, pero de inmediato enfrentó críticas por parte del resto de la comunidad. Hasta ese momento, se creía que las estrellas estaban compuestas de los mismos materiales que la Tierra y otros planetas. Pero gracias a su investigación, Cecilia concluyó que en realidad estaban compuestas principalmente de hidrógeno y helio, lo cual en 1925 incomodó a más de uno de sus colegas astrónomos.
No solo en Inglaterra algunas mujeres luchaban por alcanzar el mismo nivel profesional que sus colegas hombres, y los hallazgos de Cecilia fueron recibidos con desprecio y burla. Su tesis afirmaba que había utilizado datos espectrales que se habían recopilado y almacenado en las computadoras de Harvard para descubrir que los espectros de átomos ionizados eran diferentes de los espectros de átomos neutros idénticos. Comparó estos datos con los del físico indio Meghnad Saha y sacó sus conclusiones sobre las estrellas que incluyó en su tesis. Afirmaba que las estrellas contenían 1000 veces más helio y 1.000.000 de veces más hidrógeno de lo que los astrónomos creían, y que esto incluía al Sol. El director del observatorio de Princeton, Henry Russell, refutó de inmediato estas afirmaciones y le escribió una carta a Cecilia diciendo que los metales tenían que ser más abundantes en las estrellas. Y sabiendo que su tesis no sería aceptada sin la firma de Russell, cambió el borrador final del trabajo para decir que había cometido un error. No fue sino hasta 1929 que se demostró que ella tenía razón, irónicamente, gracias al propio Russell, el mismo hombre que se había burlado de sus hallazgos iniciales. Por suerte, citó a Cecilia en su trabajo, pero omitió mencionar que él había hecho que cambiara lo que sostenía en su tesis original. Número 1. Hoy sabemos que los 7 continentes que conforman la Tierra, Asia, África, América del Norte y del Sur, la Antártida, Europa y Australasia, alguna vez formaron parte de una enorme masa de tierra llamada Pangea. Es un hecho que se enseña en la mayoría de las escuelas, y basta con mirar un globo terráqueo para ver claramente que esto fue así, ya que los continentes encajan perfectamente si uno usa un poco su imaginación. Pero esto no siempre fue así, y el primer hombre en sugerir esta teoría, Alfred Wegener, enfrentó muchas críticas cuando empezó a expresar su opinión sobre el tema de la deriva continental en enero de 1912. Se cree que sus afirmaciones no fueron tomadas en serio porque era conocido como explorador y aeronauta, más que como geólogo. Cuando mencionó sus hallazgos al renombrado climatólogo Vladimir Köppen, quien más tarde se convertiría en su suegro, le dijeron que tuviera cuidado con las teorías que presentaba ante la comunidad científica. Pero Wegener no era alguien de sutilezas, y respondió que nadie debería dudar en aceptar nuevas ideas en lugar de aferrarse a teorías anticuadas. Después de todo, él había hecho su investigación y sus hallazgos eran sólidos. Para probar su teoría, consiguió mapas y procedió a recortar los continentes, que luego estiró para mostrar cómo se habrían visto hace mucho tiempo. Luego los pegó en un globo terráqueo y descubrió que encajaban perfectamente, formando una sola masa de tierra sólida, a la que llamó Pangea. Pero su investigación no terminó ahí. Después, descubrió que la fauna y la flora de partes opuestas de los océanos a menudo eran muy similares y concluyó que solían compartir la misma parte de Pangea antes de que los continentes comenzaran a separarse unos de otros. Agregó que, al estudiar las regiones costeras, a menudo se encontraba que las formaciones geológicas terminaban en un lado del océano, pero continuaban en el otro lado, lo que sugería que ambas áreas estuvieron conectadas alguna vez. Inicialmente llamó a esto desplazamiento continental y en 1912 decidió revelar sus hallazgos a la Asociación Geológica en Frankfurt. Su idea fue recibida con desinterés y se señala que no se discutió en absoluto porque ya era tarde y los demás asistentes querían irse a casa. Pero Wegener no era alguien que simplemente se diera por vencido. Escribió un artículo que se publicó en abril de ese año, pero una vez más, la teoría no logró ganar mucha aceptación. Luego se fue a luchar en la Primera Guerra Mundial, durante la cual resultó herido. Y mientras se recuperaba, comenzó a escribir un libro llamado El origen de los continentes y océanos, que se publicó en 1915. De nuevo, nadie le prestó mucha atención, pero cuando el libro fue traducido al inglés, el mundo científico quedó horrorizado. No solo se ridiculizaron sus hallazgos debido a los sentimientos anti-alemanes, sino que incluso los científicos alemanes sugirieron que Wegener desvariaba y sufría delirios. Lo acusaron de alterar los contornos de los continentes en su globo terráqueo para que encajaran entre sí, y se burlaron de él por no identificar ni explicar la fuerza invisible que causaba que los continentes se separaran. En Estados Unidos, lo etiquetaron como un pseudocientífico alemán y se advirtió a los científicos estadounidenses que apoyar esta teoría podría acabar con sus carreras. Hoy sabemos que Wegener tenía razón, pero él nunca vería su teoría comprobada, ya que solo fue aceptada como un hecho en los años 50. Muchas gracias a todos por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like.
Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo.